voy a escoger según qué escena o personaje que prefiero, el anime o el live action. Y créeme que cuando hice el repaso en cuestión, la cosa está más igualada de lo que parece, no es por nada. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección pelis, pero seguimos en la semana especial de One Piece. Si mis cálculos son correctos, ya habréis visto mi opinión sobre la segunda temporada de One Piece. Se nota que lo estoy grabando antes. Y algún que otro vídeo más. Pero en esta ocasión vamos a hablar de las diferencias que hay en el live action primera temporada con el anime en cuestión. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver eso y ¿qué prefiero más? ¿Anime o live action? Quiero dejar claro un par de cuestiones. Primero, ambos formatos son maravillosos, cada uno a su manera. Hay aciertos en el anime y fallos en el anime. Hay aciertos en el live action y fallos en el live action. Siempre tenemos que tener en cuenta de que la fuente original siempre va a ser mejor. Y cuando haga la video reseña de la saga de Ace Blue, voy a reconfirmar de que el manga es mejor. Se nota que Oda es Oda, pero también quiero aclarar de que además de decir las diferencias que hay entre el live action y el anime, voy a escoger según qué escena o personaje que prefiero, el anime o el live action. Y créeme que cuando hice el repaso en cuestión, la cosa está más igualada de lo que parece, no es por nada. Pero, como recalco, ambas versiones, ambas adaptaciones del manga están bien, cada uno en su estilo. Bueno, vamos primero con la primera escena, en la que se nos presenta al rey de los piratas, Gold Roger. La ejecución. A ver, en el anime es básicamente parte de la intro del opening, por lo menos los primeros capítulos del anime, en el que se nos explica las últimas palabras del rey de los piratas. Aquí en el live action lo condensaron en una escena en la que también se nos presentan a otros personajes como Shanks, Buggy de jovencitos, y cómo los piratas se volvieron locos cuando hizo esa declaración. Y ahí también sale Garp, que es canónico. Garp fue quien ejecutó a Roger. Así que las cosas como son. Le doy el punto en live action. Ojo, que el anime está bien, pero es que no sé, lo veo más emocionante y más impactante las palabras de Roger. Ay, las cosas como son. Oye, empezamos dándole el punto a Netflix, ¿eh? No esperaba eso. Vale. Luego, a ver, déjame ver un poquito. No puedo decir gran cosa de la presentación de Luffy porque es clavado. Es clavado, salvo detalles tontos como por ejemplo de que en el live action es de noche y en el anime es de día, es exactamente igual. Ambos formatos, le doy el punto a ambos formatos, pero, la presentación de Zoro es distinto. Y ahí voy a repartir un poco los puntos entre el anime y el live action. Porque la primera vez que vemos en el anime a Zoro ya es directamente atado en el póster. Aunque por las mismas razones, por haber molestado al hijo de Morgan, Helmeppo. Y Helmeppo se quedó las espadas. O sea, ahí, los dos formatos igual. En el live action se nos presenta a Zoro rechazando una oferta de la Baroque World, que lo vamos a ver en la segunda temporada. Se le da un poco más de importancia a la Baroque World. Eso es canónico porque en el anime solo menciona que le hicieron la oferta, pero ya para la saga de Alabasta. Aquí simplemente lo pusieron en una escena. En cuanto a presentación, me quedo con el live action porque ahí vemos el lado más sanguinario de Zoro. Pero la escena de las bolas de arroz, el anime, me gusta mucho más en el anime porque en el live action sí come del suelo una bola de arroz que Helmeppo le tiró a una niña. Pero es que en el anime Zoro se lo come atado en el poste, con más tierra, sudor. Es mucho más admirable y comprendes aún más de que Luffy lo quiera en su tripulación. También en live action, pero me gusta más la escena de las bolas de arroz en el anime. Pero en cuanto a presentación en general, live action, las cosas como son. Por lo demás, son detalles un poco más superficiales, como el hecho de que en el live action Zoro va por sus espadas, mientras que en el anime es Luffy quien consigue las espadas de Zoro y entregárselas. Bueno, ahí es un toque gracioso y le doy el punto al anime, pero hay una diferencia bastante notable en esta parte de la historia.
Y es que aquí conocemos a Nami. A Nami no la conocemos hasta el siguiente arco, en el que se nos aparece uno de los personajes más graciosos de todos. Eso sí, no nos metamos con su nariz. Mira, en ambos formatos no nos metamos con su nariz. En cuanto a la presentación del personaje de Nami, me gustan ambos formatos, cumplen con la trama, porque aquí, en live action, Nami se nos presenta un poco más su lado más mentiroso, pero no mentiroso al estilo Usopp, es algo un poco más de traicionera. En el anime se centra más en su odio a los piratas, cumplen ambos. Pero en cuanto al arco de la presentación de Buggy, hay un elemento que se lo voy a dar al live action, pero en líneas generales ese arco lo prefiero en el anime, porque hay más escenarios, hay más participación del pueblo y bueno, el perro. Omitieron al perro. Vale, hay una escena breve en la que aparece un perro, pero créanme, en el anime vemos a un perro defendiendo la tienda de su dueño. Digo, por favor, venga. Eso no se lo perdono a Netflix anime. Y también no le perdono a Netflix de que no se nos haya presentado el león que tiene Buggy en su tripulación. Aunque bueno, se le concedo de que haya sido mencionado en live action, pero en cuanto a animales que aparecen en este arco, anime. Pero ¿cuál es el elemento que le voy a dar a live action, el punto de live action? Pues que Buggy tiene una carpa. Es que tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de un pirata que es payaso. Evidentemente, todo payaso necesita un circo, del tipo que sea. En el anime no aparece ninguna carpa de circo. Y que tortura a los pueblerinos haciéndolos reír de forma forzosa, live action, ahí me encanta. Aquí vemos un Buggy en el live action un poquito más violento, lo cual me gusta, live action, pero en ambos formatos sigue siendo gracioso, las cosas como son, vale. Y ahora vamos, el arco de Villasiru. Bueno, estoy leyendo ahora un poco mis apuntes. Hay una asociación de que la primera vez que lo vi no le di tanta importancia, pero ahora que lo vi una segunda vez, ya con el anime, la asociación de Buggy con Arlong, una inventada de Netflix. Anime. Es que no tiene ningún sentido. Ahora sí que sí, Villasiru. La presentación de Usopp, que creo que es el arco que más cambios ha sufrido con respecto al anime. Bueno, ahí tenemos la presentación de Usopp, que no es tan distinto con respecto al anime. En el live action vemos de que fue un niño que perdió a su madre, su padre es un pirata, que casualmente Luffy lo conoce porque es de la tripulación de Shanks. Ahora hablo de las diferencias de Shanks, me he saltado ese arco. Me he querido centrar un poco más en la tripulación de Luffy. Bueno, eso también pasa en el anime, así que punto para ambos. Luego de que Usopp es un poquito más... A ver, es que tampoco podemos definir valiente, pero tampoco cobarde. Es algo complejo con Usopp, algo que se ha respetado bastante. Ahí el actor se ha marcado un trabajazo. Se le ha echado de menos la nariz, pero es que no había manera humana de que esa nariz hubiera quedado bien en el live action. Así que, aunque echo de menos la nariz, lo comprendo. Vale. Este ha sufrido más cambios, sobre todo por el personaje de Kuro. Que, a ver, las motivaciones son las mismas. Le quiere robar la fortuna a la ricachona de Villasiru, que es Kaya. La está enfermando poco a poco para quedarse con su herencia. Pero he de decir una cosa. Kuro me gusta más en el live action que en el anime. Porque siento de que Kuro en el anime, y un poco de manga, las cosas como son, se lía más de la cuenta, complica la existencia y creo que lo simplificaron demasiado en el live action y está bien, en plan, le pretendes robar la herencia a una ricachona que te ponga en el testamento. Ya en el live action está puesto en el testamento, simplemente se la tiene que cargar. Vemos un lado psicópata, aunque es verdad de que hay cosas que he echado de menos en el live action y que sí salen en el anime, como por ejemplo el personaje de Yanko, que es como la mano derecha de Kuro y que tiene un poder hipnotizante. No es una fruta, es simplemente una capacidad que tiene. Y además, por quitar a Yanko, se nos ha quitado uno de los momentos más memorables de este arco, y es
Luffy cogiendo con los dientes una de sus anillas, que en el manga es un poco más violento, pero bueno, nos quedamos un poco con el anime. Y en cuanto al personaje de Kaya, a líneas generales, la prefiero en el live action. ¿Por qué? Porque en el live action vemos de que tiene una amistad con Nami y le da un beso a Usopp. Un beso en el anime no hubiera estado bastante bien, porque al fin y al cabo entre Usopp y Kaya había algo más que amistad, aunque nunca se materializó del todo. Luego, el hecho de que el amigo de Kaya, Merry, muere en el live action y en el anime no, aunque me hubiera gustado que hubiera sobrevivido en el live action, tiene coherencia, porque al fin y al cabo Kuro lo atacó de forma salvaje. Tengo la sensación de que en el live action mueren más personajes que en el anime. Es un meme que tenemos los del fandom, aunque es verdad que hay gente que muere. Poca, eso es verdad, pero muere. Y ahora quiero hablar de un elemento muy importante al que no les quiero dar ningún punto, ni anime, ni live action, dependiendo de dónde quiera llegar Netflix con esta historia. Y es la aparición del Going Merry, el barco carabela que van a tener la tripulación de los sombreros de paja. Vale, ¿por qué lo digo? Los que hayáis visto el anime y leído el manga comprenderéis un poco mis razones. En el live action vemos de que Luffy ve el Going Merry y es amor a primera vista. Y todo antes de conocer a Kaya, Kuro, a los piratas, que aquí se reducen a 2, en el anime son muchos más. Y bueno, le pide a Kaya ese barco. En el anime es una sorpresa que le dan a la tripulación, teniendo en cuenta de que habían liberado a Villa Sir del ataque de los piratas de Kuro. Que, bueno, ya que hablamos un poco de los piratas de Kuro, un toque al anime porque es más gracioso. Y vemos a un Zoro que combate con más gente. Ahora que hablamos un poco también de Zoro otra vez, hay algo que sí o sí le voy a dar el punto de forma rotunda y definitiva al live action. Y es el flashback del pasado de Zoro. A ver, es igual en ambos formatos, pero siento de que en el anime lo pusieron de gratis. En plan, de repente estaba dormido Zoro y se acuerda de su pasado. En cambio, en el live action es un momento dramático en el que tiraron a Zoro en el pozo. Está intentando con las espadas, con manos, con todo lo que puede, intentar salir a la superficie. Y ahí se acuerda de su amiga Kuina, de la promesa que le tiene que cumplir de ser el mejor espadachín del mundo. Así que, en líneas generales, este arco prefiero el live action, con algunos elementos que prefiero del anime. En cambio, el arco que viene ahora, el del Baratie, la cosa es a la inversa en general. Ya en este punto del live action hay que mencionar el personaje de Garp. En la saga de Beast Blue en el anime todavía no ha aparecido. Y se dan pequeños retazos un poco de Garp, el entrenamiento de Koby el Mepo, que no descartaría que se viera algo en la segunda temporada, no es por nada. Adelantaron la presentación de Garp una barbaridad, o sea, tened en cuenta de que en el anime es en el arco del regreso de Water 7 cuando se nos revela de que Luffy es nieto de Garp. Así que la historia en sí está prácticamente calcata, pero lo prefiero del anime, las cosas como son. Vale, ahora vamos un poco con Sanji, que tiene una escena bastante breve que no me disgusta en el live action, y es cuando básicamente con su patada pone un poco de orden en el restaurante. En el anime básicamente le coquetea a uno de los ligues de un marine. Y he de decir de que en cuanto al carácter de Sanji, lo prefiero en el live action, porque siempre he sentido de que Sanji, a ver, es un gran personaje con gran corazón, excelente luchador, un gran cocinero, un gran amigo, y realmente es bastante respetuoso con las mujeres, aunque llega un punto en el que se es muy pesado. Lo han suavizado en el live action y lo siento, lo agradezco enormemente. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Aquí hay una diferencia que da un poco igual en el anime o en el live action, porque al final el resultado es el mismo. Luffy trabajando en el bar. Aunque he de decir que es más gracioso en el anime. Y es porque
Luffy rompe en el anime con su patata el techo del Baratie. Y el viejo chef dice, pues vas a trabajar para pagar los desperfectos. En el live action es más simple. No puede pagar la cuenta. Digo, venga Nami, un par de berries no hubiera venido nada mal. Claro, aquí no se ve que tengan gran fortuna, grandes sumas de berries, pero bueno, eso no importa. En cualquier caso, acaba trabajando en el Baratie limpiando platos. Vale, y a partir de este punto he de decir de que prefiero 1001 veces el anime, porque ahí se nos presenta un personaje que en el live action lo redujeron a una escena muy breve para presentarnos a Mihawk, Don Krieg, que de verdad en el anime es una pelea encarnizada contra Luffy y los cocineros del Baratie, lo cual hace de que también se presente una escena muy dramática en el que Sanji le da de comer tanto al tipo que también se ve en el live action como a Don Krieg, lo cual hace que se refleje más el espíritu de Sanji de no matar de hambre a ningún ser vivo. Así que anime, anime y anime. En cuanto al flashback del pasado de Sanji, ambos formatos lo han clavado, bordado a la perfección. Ni dieses al niño que hace de Sanji porque me creí realmente que estaba muriendo de hambre. Luego, la traición de Nami le voy a dar un ligero punto al live action porque básicamente le replica a Luffy de no haber impedido de que Zoro luche contra Mihawk, que aquí ambos formatos iguales, han clavado esa pelea. La única diferencia es que a Zoro se le ve días ahí un poco convaleciente por las heridas, en el anime se levanta un poco más rápido, aunque declara seguir siéndole fiel a Luffy por los siglos de los siglos, amén, que lo va a ayudar a convertirse en el rey de los piratas. Eso se llama fidelidad del contramaestre. Pero me gusta más porque al fin y al cabo, un poco de razón Nami tiene. Luffy tendría que haber sido un poco más persuasivo. Pero claro, Luffy con el espíritu de no voy a impedir que alguien cumpla sus sueños, está claro. Aunque le voy a dar un ligero punto al anime porque creo de que Arlong no tendría que haber sido presentado todavía. Que, como ya he dicho, en la primera vez no le habría dado importancia. Ya visto el anime, puedo apreciar la diferencia. Y hablando de Arlong, gran caracterización de los hombres pez. Me encanta. Arlong me gusta en ambos formatos. Y bueno, el hecho de que de la esclavitud, de Kokoyashi, ambos formatos están bien. Pero hay un par de elementos que a ver cómo Netflix lo arregla en el futuro, porque son la más de importantes. Por ejemplo, la omisión de un personaje que creo que a ver cómo lo arreglan, dependiendo de dónde llegue Netflix con One Piece. Y es este hombre pulpo de aquí, que se llama Hatchan o Hachi, que, a ver, no ha afectado nada a la trama, es verdad, solo ha seguido luchando. Es que en el anime, este personaje tiene una lucha bastante interesante con Zoro. Y dependiendo de dónde llegue Netflix con One Piece, esto es un personaje muy importante para cierto arco que sería un punto de inflexión para la tripulación de los sombreros de paja. O pondrán a otro hombre pez o lo van a poner ahí de gratis. Es que me lo estoy viendo venir. Pero en cualquier caso, otras diferencias con respecto anime live action. Estos dos personajes, Saku y Yonji, amigos de Zoro, caza recompensas, no afecta a la trama. Eran graciosos, pero hasta ahí. Digamos que me resulta un poco indiferente. Ahora bien, hay una cosa que me da pena de que no lo hayan respetado, y es que en el live action todo el pueblo odia a Nami con todas sus fuerzas por haber sido una traidora, por haberse liado con Arlong. No saben el trato que Nami tiene con Arlong de si llegas a cierta cantidad de berries, liberaré a tu pueblo. Bueno, es evidente que se nota que Nami hizo ese trato cuando era una niña. En el anime, por lo menos Nojiko, que es la hermana adoptiva de Nami, sabe lo del trato. Por lo tanto, al menos Nami en el anime tiene a alguien con quien hablar. En el live action, hasta que Nojiko no ve el tesoro escondido en la tumba de su madre, no lo sabe. Así que, puntito para el anime.
En cualquier caso, no hay muchas más diferencias con respecto al arco de Arlong Park. Bueno, menciona cierto personaje que, por favor, esto me da esperanzas de que al menos la intención de llegar hasta cierto arco está ahí. Pero hay una escena adicional que me encanta que lo hayan puesto en el live action, no está en el anime, pero me encanta, y es la conversación que Seth tiene con Gar acerca de la nueva era de los piratas, que tiene todo el sentido del mundo. Qué pena que no estuviera en el anime, tampoco está en el manga. Yo creo que a Oda le gusta esta escena. Me puedo equivocar, tampoco lo sé con certeza. Vale, y ahora la última escena. La escena del barril, en el que se prometen cumplir sus sueños. Pues es una diferencia ciertamente notable y me gusta mucho en el live action, pero en el anime es distinto. ¿Cómo van a resolver cierta escena de la segunda temporada? Da de qué pensar. Y es que en el anime esa promesa se hace en medio de una tormenta saliendo de Lockdown. Van a hacer el arco de Lockdown, así que ¿cómo va a ser esa salida? Creo que va a quedar un pelín sosa en comparación con el anime. Me puedo equivocar, a lo mejor hacen algo un poco más impactante, pero en cualquier caso, esa es la única diferencia, de que en el live action hacen esa promesa antes de llegar al Lockdown. En el anime es después de salir del Lockdown. Y por lo demás esas son las diferencias que he podido percibir. Son bastantes, la verdad. Haré esto con la segunda temporada y los arcos que se ven en el anime de Arabasta. Pues sí, lo haré. Lo haré, pero ya para la semana que viene. Esto ya no va a entrar en la semana especial de One Piece. Será como un vídeo de sección de pelis corriente y moliente. Pero ya os lo dije en un vídeo. Esto, yo no voy a acabar con el mundo de One Piece. Lo que pasa es que a lo mejor será más ocasional. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca de las diferencias de live action con el anime. No sé cómo ha quedado el contador. ¿Quién gana más? ¿El anime y el live action? Ya lo dije al principio de este vídeo. Ambos formatos son increíbles. Unos tienen aciertos y otros tienen fallos con respecto al otro. Y siempre hay que tener en cuenta de que la fuente original va a ser mejor. De toda la vida. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se quieren hacer esta vida y comentar. ¿Hay alguna otra diferencia que hayáis notado, los que habéis visto ambos formatos, acerca de esta primera temporada? ¿Alguna que creáis que tendría que haber mencionado sí o sí? Creo que he sido bastante detallada al respecto, pero oye, soy humana, a lo mejor se me ha escapado alguno. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en un próximo vídeo y en un nuevo vídeo de One Piece. Tengo intención de acabar con cierto arco del anime. Yo lo digo desde ya.